Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprende en Casa 3. Un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña nuestra querida maestra Sharon Luna. Maestra, bienvenida. Hola Larisa, es un gusto estar aquí contigo y con todos los alumnos y las alumnas que nos ven desde sus casas. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de sexto grado. ¿Están listos? Pero antes vamos con nuestro amigo Ajo Listo para que nos dé unos consejos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Hoy daremos continuidad al tema que hemos estado trabajando en las últimas semanas. Muy bien, entonces seguiremos aprendiendo sobre cómo prevenir los desastres. Así es, Larisa, vamos a reforzar nuestro aprendizaje acerca de este tema. Y es que contar con la información adecuada nos puede ayudar a saber qué hacer ante un riesgo. Aprender a usar la información adecuada como herramienta fundamental para la prevención de un desastre. Y es que estar preparado es la mejor manera de saber cómo actuar ante un peligro. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Buen día a todos! ¿Cómo está, maestra? Hola, muy bien, Ale. ¿Y tú? Muy requete bien. Hola, bueno. Lari. Hola. ¿Me ayudas con mi cubrebocas? A ver, Es que les traigo algo muy bonito. aquí está. A ver. Les traigo un cartel que encontré y que habla acerca de lo que debemos hacer durante un sismo. A ver. ¿Lo quieres ver? Sí, pues muéstranos. Espéreme, Y aparte- maestra. A Ya ver. voy, es que lo tengo por aquí. A ver. Es que es un poco grande. Mira, mira. Ay, ¿me Ay, ayudaría? te ayudo. Ay, se me cae. ¡Ay! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¿Qué tal, Muy bien. Bueno, Ale, me alegra mucho que estés con nosotros y que nos compartas esta información tan importante y relevante. A ver, pero cuéntanos, ¿por qué trajiste este cartel? Pues lo traigo porque en México es muy común que haya sismos. ¡Ah! Y es bueno que la gente conozca qué es lo que debe hacer cuando se presente uno. Espero que no, ¿verdad? Eso es muy cierto, Alejandra. Y recordemos que los sismos no se pueden predecir, por lo que tenemos que estar preparados y nos ayudará a disminuir el riesgo que presentan. Así. Bueno, pero ¿nos puedes compartir lo que dice el cartel, Ale? Sí. Bien. ¿Me ayudan a ponerlo? ¿Sí? A ver. Para que lo vean más bonito. Ajá. Muy Y bien. dice, ¿qué hacer en caso de sismo? ¡Tan! Número 1, conserve la calma. Número 2, protéjase de objetos que le puedan caer. Número 3, no cruce entre la maquinaria o áreas de almacén. Muy bien. Número 4, siga las rutas de evacuación a la salida de emergencia más cercana. Número 5, al salir del edificio, retírese de las ventanas, paredes o techos. Número 6, diríjase al punto de reunión y espere instrucciones. Muy bien, Ale. Tienes tal? mucha razón al decir que en nuestro país los sismos son muy comunes. Por eso, como sociedad, hemos avanzado mucho en la creación de una cultura de prevención ante este tipo de fenómenos naturales, para evitar que se conviertan en desastres.
Además, en muchos lugares como las escuelas se llevan a cabo simulacros de sismos para que los niños y las niñas sepan cómo deben actuar. Muy bien, eso es verdad. En todo nuestro país, en empresas públicas y privadas, en edificios de gobierno y en centros habitacionales, se llevan a cabo estos simulacros para preparar a la población. Esto es parte de la cultura de prevención. Pero, ¿qué más podemos hacer para tener cultura de prevención? Bueno, yo también he traído el siguiente cartel, el cual nos habla qué hacer antes, durante y después de un sismo. Entonces, conocer la información que contiene cada cartel nos ayuda a estar prevenidos cuando se presente un sismo. Y es responsabilidad de la ciudadanía y las autoridades que se coloquen este tipo de carteles para que las personas lo vean y sepan cómo deben actuar. En el cartel que les comparto nos indica que antes debemos de identificar las zonas de seguridad y están alguna simbología como los puntos de referencia o las zonas de seguridad. También nos habla de localizar las rutas de evacuación y ahí está su simbología. Después, en ellas han de estar perfectamente señaladas y a la vista de las personas. Además, deben de ser fácil el acceso y permitir la movilidad en estas imágenes. Así, cuando se presente un sismo, la gente podrá desplazarse con facilidad a una zona segura. Durante, tenemos que conservar la calma. El siguiente, no usar elevadores y escaleras. Alejarse y eliminar fuentes de incendio. Así como también alejarnos de ventanas y objetos pesados, tal y como aparecen en las imágenes. Y todo esto nos va a permitir tener mayor seguridad. Recordemos que por último está el después, en el cual nos dice que nos recomiendan ayudar en lo posible o de lo contrario, no exponerse y alejarse de los edificios y viviendas dañadas. Sí, por eso siempre que voy a algún lado con mi familia, busco que haya rutas de evacuación y salidas de emergencia. Aunque también en nuestra ciudad contamos con la alerta sísmica, alerta sísmica. Es verdad. Cuando ocurre un sismo en la Ciudad de México es común escuchar la alerta sísmica para prevenir a los ciudadanos, aunque mucha gente se asusta al escucharlo. Podríamos decir que la alerta sísmica es una acción para favorecer la cultura de la prevención. Así es, Larisa. La alerta sísmica que mencionó Ale ha sido diseñada para prevenir a la población y poner a salvo la vida de niñas y niños. Pongan atención y tomen nota de lo siguiente. La alerta sísmica es una herramienta que le corresponde a las autoridades mantener para cuidar de los ciudadanos. Y es que, como lo mencionamos hace un momento, todos tenemos una responsabilidad. Las autoridades a nivel nacional deben brindar información a la población. Crearon el sistema de alerta sísmica. Dan orientaciones a través de carteles como los que acabamos de mostrarles. Crean grupos u organismos de apoyo y generan procedimientos de atención a la población para que después de un evento se atienda a los heridos y se ayude a reparar los daños. Por otro lado, las autoridades locales deben observar que las disposiciones de la autoridad nacional se cumplan. También deben observar que los prestadores de servicios brinden orientaciones de seguridad a sus usuarios y trabajadores. Es importante contar con la señalización correspondiente y a la población le corresponde estar alerta ante un evento de riesgo, respetar las indicaciones de las autoridades y poner en práctica la cultura de la prevención que han desarrollado. De esta forma, es como se establece una corresponsabilidad de prevención ante un riesgo. Por eso es común escuchar que cuidarnos es tarea de todos, porque todos somos responsables. ¿Y estas indicaciones se pueden seguir en otro tipo de riesgos? Bueno, para conocer los procedimientos de atención ante un riesgo, es importante que identifiquemos los tipos de riesgo a los que se pueden enfrentar la población. Entonces pongamos manos a la obra y veamos cuáles son los diferentes tipos de riesgo. Muy bien. Mientras tanto,
yo seguiré buscando carteles e información de prevención para compartir con todos los niños y las niñas que nos acompañan. ¡No tardo! ¡Adiós! Perfecto, aquí te estaremos esperando para que nos traigas más información, Ale. Larisa, ¿qué recuerdas acerca de la diferencia entre riesgo y desastre? Que está mal decir que los desastres son naturales y que un riesgo es cuando se presenta una amenaza en una población vulnerable. Correcto. Un desastre no lo provoca la naturaleza. Para que se produzca un desastre, deben intervenir varios factores. Primero, vamos a identificar que peligro y riesgo no son lo mismo. Peligro es cuando una población, un lugar o un ecosistema enfrenta una amenaza, es decir, una posible causa de riesgo. Existen dos tipos de amenazas: las naturales, que se presentan debido a un fenómeno natural como los huracanes, los sismos o terremotos, las erupciones volcánicas, las fuertes lluvias, entre otras. En sí, estos son fenómenos de la naturaleza, que no necesariamente representan un riesgo para la población, siempre y cuando los gobiernos y la población cuenten con las medidas necesarias para tratar de reducir en la medida de lo posible los efectos negativos del paso de estos eventos. Como el ejemplo que vimos hace rato con el cartel que nos compartió Alejandra. Así es, ese es un ejemplo claro, pero también existen otro tipo de amenazas que afectan a la población y que pueden producir un desastre. Son las amenazas antrópicas, las que se generan debido a las acciones causadas por el ser humano, como las guerras o el terrorismo, los derrames o fugas de sustancias químicas en los diferentes ecosistemas o cerca de lugares urbanos, así como las explosiones causadas por el hombre de forma programada o accidental. Ahora bien, cuando se presenta una amenaza, ya sea originada por un fenómeno natural o por causa del ser humano y la población a la que están a punto de afectar, cuenta con un alto nivel de vulnerabilidad, es cuando entonces se genera un riesgo. Y en la sesión anterior comentamos que la vulnerabilidad se determina por el grado de pobreza y por los conflictos sociales y políticos. Así es, Larisa. Estas condiciones económicas y sociales limitan la capacidad de actuar ante una amenaza y entonces el riesgo se vuelve mayor. Y cuando las consecuencias son tan negativas que afectan a la población, haciendo aún más difícil la recuperación, es cuando se presenta un desastre. Pero, ¿cómo nos ayuda la información a prevenir un desastre? Ah, excelente pregunta, Larisa. La información es la clave para saber qué hacer y cómo actuar ante una situación de riesgo. A propósito, conviene rescatar una frase célebre del autor estadounidense y orador público John Naisbitt, quien dijo: "La nueva fuente de poder no es el dinero en manos de pocos, sino la información en manos de muchos". Y es que, como lo vimos en sesiones anteriores, es mejor y más barato para las sociedades prevenir un desastre que reponerse de uno. Es por esto que la información juega un papel muy importante ante la presencia de un riesgo en una sociedad o en un ecosistema. Estar informado hace que la gente se encuentre preparada ante una amenaza. Correcto. Ahora pasemos a ver los tipos de riesgo a los que se puede enfrentar una población y cuál es la información que se requiere para saber cómo actuar. Muy bien, pongan mucha atención en casa y también tomen nota. Bueno, en cuanto a los riesgos que puede enfrentar una población, vamos a identificar 4 diferentes tipos: riesgos geológicos, riesgos hidrometeorológicos, riesgos biológicos y riesgos antrópicos. Maestra, ¿los sismos a qué tipo de riesgo pertenecen? Los sismos corresponden a los riesgos geológicos. A estos riesgos los vamos a considerar como el conjunto de amenazas o peligros para los recursos y las actividades humanas derivados de los procesos naturales de la Tierra, es decir, los que se realizan en la superficie por la interacción de las capas internas y externas de nuestro planeta, como las erupciones volcánicas, los sismos o terremotos, la erosión y la sedimentación.
Los riesgos hidrometeorológicos son aquellos que están relacionados con el clima y entre los cuales encontramos a los ciclones tropicales, las inundaciones provocadas por lluvias extremas, las nevadas intensas, tormentas eléctricas, sequías, huracanes, temperaturas extremas, entre otros fenómenos naturales que puedan afectar a la población. Los riesgos biológicos son aquellos que se presentan por la posibilidad de que ocurra un evento adverso, ocasionado por la liberación no deseada de agentes biológicos, como la posible exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades. La pandemia que actualmente afecta a todo el mundo, provocada por el virus SARS-CoV-2 y que genera la enfermedad llamada COVID-19, es un riesgo biológico, el cual en muchos países ha llevado a un desastre a la economía y a la población por la pérdida de miles de vidas humanas. Maestra, ¿los riesgos antrópicos a qué se refieren? Los riesgos antrópicos son aquellos provocados por la acción del ser humano. Hemos identificado dentro de estos riesgos a las guerras, las explosiones, el derrame de sustancias químicas de forma intencional o accidental. También tenemos como riesgos antrópicos la contaminación de los ecosistemas, la deforestación, los incendios forestales, entre otras acciones que afectan gravemente al planeta y a las personas. Entonces, podríamos decir que cuando se presenta un riesgo antrópico, es la misma población quien genera el riesgo y se ve afectada. Lamentablemente así es, Larisa. Y esto ocurre cuando no se tiene la suficiente conciencia del daño que generan nuestras acciones. Sin embargo, como lo vimos hace un momento con los carteles, es la información la que nos puede ayudar a identificar nuestra forma de actuar para reducir los impactos de estos eventos. Es cierto, contar con la información adecuada y hacer uso de ella puede salvar muchas vidas. Tienes mucha razón. ¿Qué te parece si analizamos la emergencia sanitaria que actualmente vivimos? En primer lugar, vamos a elaborar un pequeño esquema aquí en el pizarrón. Entonces, vamos a poner aquí en el pizarrón pues la emergencia sanitaria que tenemos, provocada por el virus SARS-CoV-2. Es decir, COVID-19. Muy bien. Ya que tenemos esta parte, vamos a identificar en nuestro esquema que vamos a elaborar algunas ideas que hemos estado hablando. Sabemos que este virus es de ¿fácil qué? Fácil contagio y propagación, ¿no? Es de fácil contagio y propagación. Asimismo, como lo estamos viendo, este ha tenido afectaciones a nivel lo voy a poner, ¿no? Muy bien, global o mundial, como tú decías, porque es una pandemia. Ahí está. Y evidentemente esto ha tenido algunas situaciones en los aspectos de salud, también ha afectado a la sociedad. Muy bien, Larisa, la sociedad. La economía. Exacto. Muy bien. ¿Y cuál otra más sería, Larisa? Y también la vida cotidiana. Muy bien. Y vida cotidiana. Como podemos ver, las personas ante esta situación o estos países que fueron vulnerables tuvieron afectaciones a la salud, la sociedad, la economía y la vida cotidiana. Y es importante mencionar que atender esta emergencia sanitaria ha representado un reto muy grande para los gobiernos del mundo, en donde hemos visto que los países más afectados son aquellos que cuentan con mayor vulnerabilidad debido a la falta de los recursos económicos, la desorganización de la sociedad, la poca seriedad de los gobiernos para atender la emergencia y la falta de información. Pero hay países que han logrado
atender la emergencia sanitaria de forma óptima? Efectivamente, y esto gracias a dos factores muy importantes. El principal es la información, que habíamos mencionado, que es importante que la población debe de estar informada. La información Muy y bien. también el compromiso por la sociedad. La información y compromiso de la sociedad de atender las medidas de cuidado dispuestas por las autoridades sanitarias, quienes desde el momento de la aparición del virus no han descansado hasta encontrar la forma de apoyar a las personas y disminuir la propagación del virus. ¡Ya regresé! ¿Y qué creen? ¿Qué? Que traigo algunos carteles que señalan qué hacer cuando se presentan riesgos comunes en nuestro país. Muy bien, Alejandra. Veamos qué carteles traes para compartir. Traigo este que se ve así y que lo voy a lanzar y... ¡Cuidado con las inundaciones! ¿Qué se pueden producir en la temporada de lluvias? El cartel nos dice que debemos estar atentos e identificar las zonas que son más propensas a inundarse. Las debemos mantener limpias, estar calmados si vemos que comienza a inundarse una zona cercana a nosotros, tratar de alejarnos y una vez que haya pasado, cerciorarnos que nuestro hogar no se haya afectado para poder regresar a él. También traigo un cartel de qué hacer durante un incendio forestal. Ahí va, ¿eh? En este cartel, lo primero que nos indica si vemos o detectamos un incendio forestal es avisar a las autoridades competentes. También nos recomienda alejarnos de la zona para no salir afectados ni arriesgar nuestra vida. Y es que en la mayoría de los casos los incendios forestales se producen por la acción de las personas cuando hacen días de campo o excursiones. Sí, y también traje un cartel para saber qué hacer antes, durante y después de un huracán. Porque las zonas costeras de nuestro país pueden sufrir los impactos de estos fenómenos naturales. De hecho, Ale, en nuestro país y parte de Estados Unidos y el Caribe, al periodo de verano y parte del otoño se le conoce como temporada de huracanes, ya que es cuando estos fenómenos naturales se desarrollan. Por eso, las zonas costeras deben estar preparadas para afrontar estas amenazas hidrometeorológicas. Con esto terminamos nuestras actividades del día de hoy. ¡Órale! ¿Saben qué, amigos? No olviden que la mejor forma de evitar un desastre es estar informados. Así es, así que nos despedimos. Pues sí, hasta luego. Hasta luego. Hasta Que estén muy bien, bye. No hagan desastre, amigos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con cómo actuar ante una situación de riesgo de geografía 6º grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Programación sexto de primaria. Lección Programación aplicada. Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Telequatrix. Hoy iniciaremos una nueva serie de lecciones dedicadas al sorprendente mundo de la programación. En esta ocasión conoceremos el impacto del uso de las ciencias de la computación y la tecnología en nuestra vida diaria y cómo han contribuido a transformar y mejorar el mundo en el que vivimos. Además, veremos cómo se relaciona la programación con las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, conocidas comúnmente como STEM,
por sus siglas en inglés. Así que ya lo saben. Si quieren pasarla bien, quédense con nosotros. ¡Comenzamos! ¿Te imaginas un mundo sin computadoras, redes sociales o teléfonos inteligentes? Bueno, pues hubo un tiempo en que esta tecnología existía solo en los relatos de ciencia ficción. Si no lo crees, pregúntale a un adulto mayor si alguna vez pensó en que podría comprar mediante una aplicación, programar sus series favoritas o algo tan simple como hoy es participar en una videollamada. Como ves, estamos rodeados de tecnología que además de facilitar nuestra vida, despierta nuestra curiosidad y creatividad. ¿A ti te gustaría crear tus propios videojuegos? ¿O poder diseñar una nave espacial que viajara a la Luna? Los grandes avances tecnológicos de los últimos tiempos han sido posibles gracias a materias como las ciencias de la computación y la programación, y a personas que soñaron un mundo diferente. Pero la programación va más allá de escribir códigos. Implica una forma distinta de pensar y de resolver problemas. ¿Sabías que los estudiantes que aprenden ciencias de la computación muchas veces tienen mejores calificaciones en sus exámenes de lectura, matemáticas, ciencias y lenguaje? ¿Y sabías también que muchos de los empleos del futuro requerirán cada vez más de estos conocimientos? Estudiar ciencias de la computación y programación es la puerta de entrada a un universo de enormes posibilidades. Programación es la forma de idear y ordenar instrucciones que se ejecutan para realizar una tarea o solucionar un problema. Se encarga de codificar instrucciones, es decir, de transformar nuestras órdenes en un lenguaje que pueden interpretar las máquinas o robots para llevarlas a cabo. Es algo que todos podemos aprender y así crear toda clase de cosas útiles y diferentes. ¿Qué tipo de profesiones o de trabajos piensas que podría necesitar este tipo de conocimientos? Ahí te va una lista de áreas que, aunque no lo creas, emplean las ciencias de la computación. En medicina, los ingenieros biomédicos usan la programación para diseñar dispositivos que salvan vidas. Desde marcapasos, que son aparatos muy pequeños que regulan el ritmo del corazón, hasta nanorobots. Esto es, mini robots tan pequeños como una bacteria usados en la curación del cáncer, por ejemplo. En la agricultura, las ciencias de la computación se emplean para hacer más eficientes las granjas, con el diseño de sistemas de riego automatizado. ¿Lo imaginas? Los campos se riegan automáticamente a la hora y en el lugar deseado, y así se evita que los cultivos se sequen. Por su parte, los biólogos de vida silvestre usan pequeños vehículos aéreos no tripulados llamados drones para rastrear y analizar grupos de animales en peligro de extinción e impedir su caza. La programación también tiene aplicaciones en la arquitectura, dado que los arquitectos y los ingenieros civiles usan programas de computadora para diseñar, hacer cálculos y planos de puentes y edificios, y así logran que las construcciones sean mucho más seguras. Es como hacer pruebas precisas antes de construir. ¿A ti? ¿Qué te gustaría ser y hacer con la ayuda de la programación? Ojalá que esta lección los haya sorprendido y motivado a acercarse más a las ciencias de la computación y la programación. En la próxima oportunidad aprenderemos sobre algoritmos de programación y cómo se relacionan con nuestra vida diaria. Asimismo, veremos qué son los diagramas de flujo y por qué son un recurso básico para el desarrollo del pensamiento computacional. Así es, ya lo saben. Sigan conectados a Telequantrix. Yo soy Gisela Sierra. Hasta la próxima. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.